¿Qué estudian las matemáticas y cómo lo hacen? Las matemáticas estudian todo, pero lo hacen por medio de abstracciones. Abstraer es tomar alguna propiedad que nos interese y estudiar dicha propiedad. Por ejemplo, estudiar la redondez de una pelota de fútbol o de la Tierra se estudia por medio de la esfera. El estudio de la forma de los nopales o de las órbitas de los planetas es por medio de la elipse. Y el cono es la abstracción para estudiar los volcanes y los cucuruchos donde pones los cacahuates. ¿Y cómo sacamos información o generamos conocimiento? Bueno, esto se hace por medio de la lógica proposicional, la que desarrolló Aristóteles, con lo que ahora se conocen como silogismos aristotélicos. Lo increíble es que las reglas de la lógica proposicional son muy pocas y sencillas, pero nos permiten generar conocimiento. En sus libros, el personaje Sosuke Holmes usa la lógica proposicional para resolver casos. Veamos un ejemplo. Así pues, Maximilian, no tiene usted la menor intención de invertir fondos en esas acciones sudafricanas. Di un respingo de asombro, por muy acostumbrado que estuviera a las extrañas facultades de Sosuke Holmes. Aquella intrusión repentina en mis pensamientos más íntimos resultaba totalmente inexplicable. ¿Y cómo puede saberlo, Sosuke Holmes?, le pregunté. Vamos, Maximilian, confiese que he logrado asombrarle. Claro que sí, Sosuke. Debería hacérselo firmar. ¿Pero por qué, Sosuke? Porque dentro de 5 minutos me dirá usted que era de una sencillez absurda. Estoy seguro de que no diré nada semejante, Sosuke. Vamos, mi querido Maximiliano, no es tan difícil establecer toda una serie de deducciones, cada una de las cuales se apoya en la anterior, y es muy sencilla de por sí. Cuando se ha llevado a cabo esa progresión, si se enuncia el resultado desprovisto de todas las deducciones intermedias, y si se presenta al auditorio solamente el punto de partida y la conclusión, no dejará de causar un efecto pasmoso, aun cuando sea algo falso. Ahora bien, no ha sido tan difícil examinando el surco que hay entre su índice y su pulgar, asegurarse de que no tenía usted la intención de arriesgar su pequeño capital en esas minas de oro. No veo qué relación tiene una cosa con la otra, Sosuke. Es probable que no, pero puedo demostrarle a usted muy rápidamente una relación muy estrecha. Aquí tenemos los eslabones que faltan en esa cadena tan sencilla. 1. Tenía usted manchas de tiza entre el índice y el pulgar cuando regresó anoche del club. 2. Usted se pone tiza ahí cuando juega al billar para que resbale bien el taco. 3. Solo juega usted al billar con Chachito. 4. Me dijo usted hace 4 semanas que Chachito tenía una opción sobre alguna propiedad sudafricana que explicaría al cabo de un mes y que deseaba compartir con usted. 5. Tiene usted el talonario de cheques guardado en mi cajón y no me ha pedido la llave. 6. Así pues, no tiene usted intención de arriesgar su dinero en esas condiciones. ¡Qué absurda sencillez, Holmes! Exactamente, Maximiliano, exactamente. Todos los problemas. Introduzcamos ahora sí los conceptos y las reglas del juego llamado la lógica proposicional. Llamaremos conceptos primitivos a las nociones que no definiremos, pues cada quien le dará el significado en su propio contexto. Y si el contexto que haya elegido cumple las reglas de la lógica proposicional, entonces todo lo que digamos con la lógica proposicional será válido en su contexto. Los conceptos primitivos de la lógica proposicional son verdadero y falso. Para no caer en cuestiones filosóficas por ahora, utilizaremos 1 para verdadero y 0 para falso. Diremos que un enunciado es una proposición si es verdadera o falsa, pero no ambas. Ejemplos. El número 3 es un número impar, es una proposición y es verdadera.
El número 2 es un número impar. Es una proposición, pero es falsa. Hay vida extraterrestre. Es una proposición, pues es verdadera o falsa, pero no ambas, aunque no sepamos la respuesta aún. Ahora, las reglas del juego nos dirán cómo construir nuevas proposiciones. Fíjate, dadas dos proposiciones, P y Q, podemos formar nuevas proposiciones y también ya sabemos qué valor de verdad tienen dependiendo de los de P y Q. Pero, ¿qué quieres decir, Maximiliano? Más concreto para que el auditorio te entienda. Sosuke, la parte de tu video ya terminó. No me interrumpas, por favor. Lo que quiero decir es que si P y Q son proposiciones, las siguientes también son proposiciones. No P. P o Q. P y Q. P implica Q. Y P sí solo sí Q. Veamos cada una de ellas. Negación. La negación de una proposición P que se denota así y se lee. No es cierto que pasa P. Es una proposición cuyo valor de verdad depende del valor de P. Mira, si P es verdadero, no P es falso. En cambio, si P es falso, no P es verdadero. Esta tablita la solemos llamar tablas de verdad. Es muy recomendable hacer un ejemplo de cada regla de la lógica proposicional que recuerde su tabla de verdad. Por ejemplo, si P es la proposición, el 5 es un número impar, que es una proposición verdadera, su negación, no es cierto que el 5 es un número impar, es una proposición falsa. Disyunción, P o Q, que se lee, pasa P o pasa Q. Su tabla de verdad es la siguiente. Si P y Q, si tanto P como Q son verdaderas, P o Q será verdadera. Si P es verdadero pero Q es falso, P o Q seguirá siendo verdadera. Si P ahora es falso, Q verdadero, la disyunción seguirá siendo verdadera. Solamente en el caso que P sea falso y que Q sea falso, entonces P o Q será falso. Así el enunciado, el 5 es un número impar o el 2 es un número impar, es una proposición y es verdadera, pues el 5 es un número impar, es verdadera. Vayamos ahora a la conjunción, que se lee pasa P y pasa Q. Si P es verdadera, Q es verdadera, entonces la conjunción P y Q es verdadera. Si P es verdadera y Q es falsa, entonces la conjunción P y Q es falsa. En el caso contrario, si P es falsa y Q es verdadera, P y Q también es falsa. Si las dos son falsas, P y Q, entonces la conjunción también es falsa. Fíjate que solamente es verdadera cuando las dos proposiciones P y Q son verdaderas. Y así el enunciado, el 5 es un número impar y el 2 es un número impar, es una proposición y es falsa. Pues el 2 es un número impar, es falsa. Implicación, o también conocida como condicional. El implica es el conectivo que más se usa para generar conocimiento. Se lee, si pasa P, entonces pasa Q, o siempre que pasa P, entonces pasa Q. Y su tabla de verdad es la siguiente. Si P es verdadero y Q es verdadero, P implica Q es verdadero. Si P es verdadero y Q es falso, P implica Q es falso. Si P es falso y Q es verdadero, P implica Q es verdadero. Si P es falso y Q es falso, P implica Q es verdadera. Verás que la tabla de verdad parece un poco extraña. Recuerda que lo que hace la lógica proposicional es tratar de reflejar nuestra vida, nuestros mundos, nuestro conocimiento y pensamientos. Por ejemplo, si P es verdadero, si P es verdadera, Q es falso y P implica Q es falsa, nos dice, de algo verdadero nunca implicaremos algo falso. Otro ejemplo, considera la tabla de la implicación otra vez, pero ahora esta parte refleja lo que puede pasar y por desgracia pasa, que de algo falso podemos concluir lo que sea. Podemos ver muchos ejemplos en el manejo de las noticias, fake news,
Veamos ahora otro ejemplo concreto. Tomemos como P a la proposición: llovió ayer a las 5 p.m. sobre mi jardín. Y como Q a la proposición: mi jardín estaba húmedo a las 5:10 horas de ayer. Entonces, la proposición P implica Q se lee: si llovió ayer a las 5 p.m. sobre mi jardín, entonces mi jardín estaba húmedo a las 5:10 p.m. de ayer. Analicemos esta proposición. Yo sé que siempre que llueve sobre mi jardín, este se humedece, por lo que, con base a mi conocimiento, P implica Q es una proposición verdadera. Es decir, si llovió ayer a las 5 p.m. sobre mi jardín, entonces mi jardín estaba húmedo a las 5:10 p.m. de ayer. Es una proposición verdadera. Pero, ¿qué pasa si un día me despierto y veo mi jardín humedecido? Podría ser que llovió, pero podría ser que alguien lo hubiera regado en la mañana. Es decir, la proposición P implica Q es: si pasa P, entonces pasa Q. Pero podría ser que hubiera otras razones por las que podría pasar Q. Doble condicional. Se lee: pasa P si solo si pasa Q. O pasa P exactamente cuando pasa Q. Entonces, tenemos que sucede que si P es verdadera, tiene que suceder que Q es verdadera y viceversa, por lo que su tabla de verdad es la siguiente. Como ya comentaba, si P y Q son verdaderos, doble condicional será verdadero. Si P es verdadero y Q es falso, entonces P si solo Q es falso. Al revés, si P es falso y Q es verdadero, P si solo si Q es falso. Si los dos son falsos, P y Q, entonces P si solo si Q es verdadero. Introduzcamos un par de definiciones. Sea P una proposición, entonces P es una tautología si su tabla de verdad tiene solo valores verdaderos. P es una contradicción si todos sus valores de verdad son falsos. Ejemplos: sea P una proposición, entonces P o no P es una tautología. P y no P es una contradicción. La última parte de este video es referente a algo muy importante que se llama cuantificadores. Antes de pasar a esa parte, te tengo que pedir algo también muy importante, que es que te suscribas al canal y que le des a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo video. Y ya está. Dicho esto, continuamos. Primero, cuantificador existencial. Existe tal que. La siguiente es una proposición. Y se lee: existe X tal que pasa P de X. O hay un X tal que pasa P de X. O existe X P de X. Otra más. Hay al menos un X tal que pasa P. Esta proposición es verdadera si existe una X tal que la proposición P de X es verdadera. Cuantificador universal para todo. La siguiente es una proposición: para todo X P de X. O para todo X pasa P de X. Esta proposición es verdadera si para cada X la proposición P de X es verdadera. Negaciones de los cuantificadores. No es cierto que para todo X P de X sería la negación del cuantificador universal. Esta negación es: existe X y no pasa P de X. O existe X tal que no pasa P de X. Ahora, ¿cómo negamos el existencial? No es cierto que existe P de X. Su negación es: para todo X, no P de X. Lo que buscamos con la lógica proposicional es generar proposiciones verdaderas, y así es como generamos conocimiento nuevo. Daré un ejemplo muy sencillo de cómo se genera dicho conocimiento. Supongamos que tenemos dos proposiciones, P y Q. Y supongamos que sabemos que la proposición P es verdadera, la proposición P implica Q es verdadera. Entonces, viendo la tabla de verdad del implica, que es esta, concluimos, es decir, demostramos que Q tiene que ser una proposición verdadera. Exacto. Otro ejemplo. En el diseño de circuitos eléctricos, 1 es prendido y 0 es apagado. Estos circuitos eléctricos cumplen las reglas de la lógica proposicional. Por último, en la llamada teoría de conjuntos. Por ahora será todo, queridamente. No te pierdas la segunda parte de este tema, lógica proposicional, donde veremos proposiciones equivalentes y negación de proposiciones.